sociales, y cómo eso implica, ¿verdad?, los efectos que eso tiene a nivel de la convivencia. ¿Por qué? Porque se ha glorificado la idea del individualismo y del chacun pour soi, ¿verdad? Y también porque ha permitido este despliegue de lo que la hemos llamado la globalización. Por otro lado, ¿verdad?, porque es el tiempo del auge de las tecnociencias, jugamos a hacer muchas cosas entre bacterias y virus y ¿verdad?, pensamos que tenemos todo bajo control y por supuesto esto se va de las manos. Tenemos también, ¿verdad?, una época marcada por la hiperconectividad y la hiperestimulación, por el desgaste del lenguaje y por lo que podríamos llamar el auge de los fake news, por supuesto, y de los clichés. Pero también es una época donde se cultivan muchas falacias narcisistas, entre ellas la falacia de la inmortalidad, ¿verdad?, la falacia del self-made man, ¿verdad?, del que no le debe nada a nadie, la falacia de igualdad, la falacia de éxito y ¿verdad?, la falacia del cumplimiento, ¿verdad?, que todos tenemos montada como espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Me parece, ¿verdad?, y ahí quisiera yo un poco centrar mi reflexión, que cuando hablamos de lo que se deja ver con esta pandemia, son distintos disloques, ¿verdad? Podríamos puntuar algunos. Y uno de los disloques que podríamos puntuar es el disloque de la temporalidad, justamente, ¿verdad? Ha habido un quebranto del cotidiano, ¿verdad? En nuestro cotidiano se fue ajuste, nuestras agendas también, ¿verdad? Hay una pregunta ahora sobre lo que es ese tiempo del cual disponemos, como si fuera realmente un tiempo libre, ¿verdad?, cuando sabemos qué tanto estamos, si no igual, más implicados, más constreñidos por las exigencias, ¿verdad? Estamos también lidiando con la incertidumbre de lo que va a pasar, con la incertidumbre de un futuro que no sabemos. Está Julieta de Batista, saludos. Con lo incierto de un futuro que no sabemos, ¿verdad?, que va a presentar. Y, por supuesto, con un imposible retorno de lo que fue, porque no hay forma de volver a donde estábamos, para lo mejor y para lo peor. Así que ese disloque de la temporalidad. Hay también un disloque de los espacios con el que tendríamos que ponernos ¿verdad?, tendríamos que pensar, porque es verdad, esta idea del confinamiento con el que estamos teniendo que lidiar todos y cada uno, ha traído como corolario también la pregunta de su contraparte, que es la idea de libertad, ¿no? Como si antes de esto hubiéramos tenido libertad de movimiento, como si todo eso hubiera estado dado así. No es menos cierto que esa regla de cuarentena a la cual se nos ha sumergido en la mayoría de los países, ¿verdad?, ha dislocado lo que yo pienso, ¿verdad?, el modo como se piensa la intimidad, porque ahora, ¿verdad?, esa convivencia a nivel familiar constante no es sencilla. También, ¿verdad?, hay un disloque de lo que sería la dificultad de sostener lo propio en el espacio compartido y cómo sostenerlo. Y yo después puedo entrar un poco en la reflexión de esto más en detalle, ¿verdad? Pero también hay un disloque entre lo que podríamos llamar el vacío, ¿verdad?, de lo que se ha reflejado, por ejemplo, en tantas escenas de todas estas plazas públicas sin gente, todos estos espacios, ¿verdad?, sin presencia humana. Y por otro lado, la sensación que mucha gente presenta de ahogamiento, de no saber qué hacer, ¿verdad?, en estos nuevos momentos, ¿verdad?, de confinamiento. El tercer disloque que me parece que es importante es el de los lazos sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente, no solamente, ¿verdad?, quienes vivimos con alguien, tenemos que hacer en el cotidiano el ejercicio de una convivencia que no siempre es sencilla. Por otro lado, tenemos que lidiar, poner en perspectiva la paradoja de lo que es el distanciamiento, pero también de lo que puede ser lo que yo le llamo la insoportable cercanía, ¿verdad? Cuando tú tienes, ¿verdad?, que compartir con alguien que no, ¿verdad?, simplemente es fácil esa convivencia, sino que se hace
cuesta arriba, y lo que del amor y del odio y de las violencias eso puede poner a jugar. Y sabemos cuántos casos de violencia se están jugando en nuestra actualidad. Por otro lado, ¿verdad? Cómo el disloque de los lazos sociales también nos lleva a considerar la idea de quién es el portador del peligro vital, si es el otro, si el otro es el que contagia, si yo soy el que contagia, ¿verdad? ¿Cómo pensar eso? También cómo el disloque de los lazos sociales ha incidido sobre lo que, ¿verdad? Lo que es la elección imposible, o varias elecciones, ¿verdad? Tan cuesta arriba de mantenemos la cuarentena para no contagiarnos versus hay que sostener un mercado y un modo económico para que la economía no quiebre, pero también una elección en cuanto a quién vive y quién no, que ha sido algo que se ha estado trayendo como pregunta y como un asunto ético serio en muchos hospitales y salas de emergencia. También está el disloque de los cuerpos, ¿verdad? Como en este momento particularmente se hace, ¿verdad? El cuerpo hace clara su fragilidad y su mortalidad, ¿verdad? Y cómo esa falacia de inmortalidad se quiebra para muchos. ¿Verdad? El disloque de los cuerpos hace que tengamos que enfrentar no solamente a lo que un cuerpo puede, sino que un cuerpo también se muere, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Esa posibilidad de morir, esa posibilidad de, ¿verdad? De enfrentar unas condiciones de muerte, ¿verdad? Que son particularmente difíciles en este tiempo, también ha producido un disloque en los afectos, ¿verdad? Y es importante distinguir miedo de angustia. ¿Por qué? Porque el miedo, pues es algo real, ¿verdad? El contagio es algo, ¿verdad?, que puede ocurrir. Así que, ¿verdad?, cuando uno trabaja en la clínica es importante poder hacer esa distinción, poder también trabajar, ¿verdad?, con la pregunta de cuál es la amenaza y de qué se trataría proteger, protegerse y ser protegido. Aunado a eso, ¿verdad? Y sé que Maylin va a estar quizás trabajando por ahí, ¿verdad? Es trabajar y destacar el asunto del aislamiento y la soledad en este momento, ¿verdad? Así como puede ser agotador y casi invivible cuando uno está conviviendo con otros. También tú puedes, incluso conviviendo con otros, sentir el vértigo de la soledad más grande. Y si estás solo, pues también, ¿verdad? El aislamiento y las implicaciones afectivas que eso puede tener. Por otro lado, ¿verdad? Está la imposible huida de sí mismo, ¿no? O sea, generalmente uno recurre a las agendas para no detenerse y poner en perspectiva, ¿verdad?, aquello que le aqueja, aquello que le, ¿verdad?, que le da dificultad, que le atribula, y uno huye de sí. Y este detente que ha ocurrido y que se ha estancado, ¿verdad?, también trae esa pregunta, ¿no? Cómo cada cual tiene que arreglárselas con la imposibilidad de huir de sí mismo, si eso, ¿verdad?, si están inventando nuevos modos, si el recurso de tantos cursos y cosas que se ofrecen por el internet es un modo de tratar justamente ¿verdad?, de hacer más vivible la vida, o si es un modo sintomático de seguir huyendo de uno mismo, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad?, la dificultad de poner en perspectiva que el ocio es algo importante también. Yo no sé ustedes, pero por lo menos, ¿verdad?, para muchos hay cada vez más trabajo. Es como si se hubiera desdibujado la relación entre lo que era el tiempo del trabajo y el tiempo de no trabajo. Ahora todo se juega en una exigencia de llenar los tiempos, ¿verdad? Y ¿verdad?, como si el ocio no solamente fuera algo intolerable, sino tuviera que estar plegado al negocio de tantas cosas nuevamente que van a ofrecerse ahora por la vía de lo virtual.
Y por otro lado está el disloque de la muerte, ¿verdad? El disloque de la muerte, porque sin duda, como decía yo hace un momento, nos hemos encontrado quizás de una manera muy cruda con políticas higienistas que escriben, ¿verdad?, quién merece vivir y quién no en un hospital. También, ¿verdad?, nos enfrentamos con el duelo de no poder despedirse de aquellos que están hospitalizados y que mueren solos, ¿verdad?, porque no se puede uno acercar a ellos porque son contagiosos. También, ¿verdad?, está la pregunta sobre las implicaciones que va a tener para todos nosotros la disposición higienista de los cuerpos, ¿verdad?, esta especie de anonimato de las tumbas, y cómo eso, ¿verdad?, se va a reflejar, cómo esto va a simbrar algo que es tan fundamental para nuestra cultura, que es poder hacer esos ritos de la muerte, ¿verdad?, para justamente distinguir lo que es la muerte natural de la muerte simbólica. Me parece, ¿verdad?, también, y ya voy casi, ¿verdad?, acabando, que una de las cosas que también se ha revelado en esta coyuntura es la fascinación con la guerra como modo de significar las ocurrencias de la vida, ¿no? Atacar o ser atacado, ser guerreros, construir enemigos, armarse, pasar a la ofensiva, ganar la batalla. Pero, ¿verdad?, cuando uno habla de guerra, hay que tener claro que la guerra tiene una causa profunda que se basa en la alteridad, que se sostiene de la tensión más básica que nos atraviesa desde la infancia y que juega en el o tú o yo. Que en última instancia, cuando hablamos de guerra, estamos haciendo eco a esa más primaria competencia en donde el otro es una amenaza, en donde el otro no es un y tú y yo, ¿verdad?, tú y yo, sino realmente nos quedamos atrapados en una cuestión muy primaria, muy peligrosa, ¿verdad?, en donde el otro queda reducido, ¿verdad?, al lugar de aquel al que tengo que destruir. Guy Briol decía, ¿verdad?, que la guerra deshumaniza la muerte, priva de la muerte, convierte los cuerpos en fragmentos dispersos que son recogidos después de la batalla, piezas sueltas que en un instante antes fueron habitados por una historia. Es también lo que marca la diferencia entre el despojo, lo que nos llevamos que se honra y que es objeto de ritos, y el cadáver, la parte real de lo que queda y que se busca hacer desaparecer y sustraer de la historia. Podríamos decir, para terminar, ¿verdad?, que parte de lo que de lo humano se revela en esta cuarentena son, que habría que escuchar, ¿no?, los modos como se ponen a jugar las urgencias, los quebrantos, las paradojas, las desmesuras, las desigualdades, los engaños, pero también, ¿verdad?, lo que es irrecuperable y su contraparte, lo que nunca ha sido. Podríamos decir también que de lo humano también se pone a prueba, ¿verdad?, con qué cada cual cuenta, cuáles son esos recursos sintomáticos con los que se cuenta para lidiar con las pruebas de la vida, el sinsentido, el desamparo y las tristes pasiones. También se pone a prueba los modos de saber hacer con el propio cuerpo y con el del otro. Se pone a prueba los modos en que se puede sostener una convivencia y una apuesta por cuidar el bien común sin descuidarlo de cada cual. Y terminaría diciendo que por ser un discurso que toca lo real, el psicoanálisis abre una posibilidad de anudamiento distinta, un dispositivo para que las palabras cuenten, pesen, anuden la historia, tejan redes que incluyen agujeros, palabras que permitan dar algún sentido vivible a los enigmas que le conmueven a cada cual y a todos: la sexualidad, la muerte y las propias condiciones de la existencia, que son el desamparo, la fragilidad y la sujeción. Hasta ahí llego.
Muchísimas gracias, profesora, Déjame doctora. que voy a quitar. Ya salió, ¿verdad? Mi ponencia. Ya la quité, Ya. ¿verdad? Ok, gracias. Sí, ya. Muchas gracias. Muchas gracias por ese oasis, ¿verdad? Para comenzar a pensar, ¿verdad? Desde el psicoanálisis, tantas cosas que estamos viviendo. Vamos a escuchar ahora a la doctora Dialma Ávila López, psicóloga clínica y psicoanalista con práctica privada en la consulta psicoanalítica, supervisora clínica de internado de estudiantes doctorados de psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde obtuvo su grado doctoral. Es miembro del Taller del Discurso Analítico de Puerto Rico y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, Foro de Puerto Rico, de cuyo colegio clínico es enseñante. Es representante por la zona América Latina Norte al Colegio de Representantes de la Internacional de los Foros. Bienvenida, doctora, colega, amiga. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio que es el que se puede compartir en estos tiempos. Bueno, pues yo no voy a hacer uso de la tecnología, sino que les voy a compartir un pequeño escrito. Comienzo por agradecer a la querida colega doctora Ildamar Vilá y al Observatorio de Investigación Social la invitación al Foro Psicoanalítico de Puerto Rico a participar de esta valiosa serie de conversatorios, ocasión que me brinda la oportunidad de elaborar un poco más formalmente algunas de las reflexiones surgidas de lo vivido, escuchado, leído y conversado, tanto en los espacios de la cotidianidad personal como en los vinculados al quehacer clínico, a lo largo de este extraño, desconcertante, incierto e inquietante periodo que nos ha tocado atravesar a los humanos. Digo un poco más formalmente, pues siendo la convocatoria a conversar más que una transmisión formal desde la teoría, quisiera compartir algunas ideas sobre las pistas psicoanalíticas que ayudarían a mi entender a pensar lo que de lo humano revelan la cuarentena y la pandemia. Como título para esta exposición, tomo prestada una de las incontables reflexiones que han circulado en las redes sociales acerca de la situación actual. No todos vivimos la misma cuarentena. Antes de elaborar al respecto, sin embargo, quisiera dedicar unas líneas al asunto de lo humano. ¿Qué nos enseña el psicoanálisis sobre lo que nos hace humanos? A todos nos es familiar la referencia al humano como animal pensante, consona con el postulado cartesiano según el cual pienso, luego existo. No obstante, el descubrimiento freudiano, reelaborado luego por Jacques Lacan, es precisamente que el motor del psiquismo humano no opera al nivel del pensamiento consciente y la razón, sino al nivel del deseo inconsciente y el empuje a la repetición en búsqueda de un goce perdido. Para el psicoanálisis, todo humano llega al mundo en un estado prematuro de fragilidad, vulnerabilidad, indefensión y desamparo. Su supervivencia inicial está, literalmente, en manos de otro. Un otro que marcará su cuerpo con los excesos y déficits de sus toques, pero también de sus palabras. En consecuencia, para el hablante ser que es el humano, ya no hay solo un organismo, sino un cuerpo atravesado por el lenguaje. No hay instintos naturales, sino pulsiones. No hay un individuo con un yo en armónica completud, sino un sujeto dividido con una ineludible falta en ser. No hay solo búsqueda de placer, sino también la insistencia de paradójicas satisfacciones más allá del principio de placer. No hay acceso a un bienestar pleno, sino tan solo a momentos alegres en medio del malestar en la cultura. El psicoanálisis nos revela asimismo
que ningún humano es capaz de lidiar con la castración simbólica, el dolor de existir y el sufrimiento provocado por los límites que suponen los encuentros y desencuentros con las fuerzas de la naturaleza, con un cuerpo sexuado y mortal y con los otros. Nos enseña el psicoanálisis, por otra parte, que lo humano también es encontrar los modos de, a pesar y a partir de todo lo anterior, poder hacer otra cosa con eso más allá de padecerlo. Poder pasar, por ejemplo, de la encerrona de la impotencia a dar un lugar a la presencia inevitable de los imposibles y abrir así nuevos espacios para lo posible. Amar y trabajar, aprender y crear, tejer lazos de solidaridad. Más, si bien todos compartimos en términos generales el enfrentar eso común a lo humano, el psicoanálisis nos demuestra que cada humano lo hará y hará con eso desde la singularidad que surge de la trama, gozante y deseante, construida en torno a los significantes que han marcado su historia. Pasemos ahora sí al tema de la pandemia y la cuarentena y a la pregunta por aquello de lo humano que allí se revela. La pregunta me remite inevitablemente a una reflexión elaborada con motivo del coloquio del taller del discurso analítico posterior a los huracanes de 2017. En ese entonces se trataba de pensar sobre una experiencia compartida por todos los habitantes de nuestro entorno geográfico más cercano y vinculada inicialmente a un real proveniente de las fuerzas de la naturaleza. En la coyuntura actual, aunque en el origen también encontramos un real procedente de la naturaleza, podría decirse que se presentan simultáneamente las tres fuentes de malestar señaladas por Freud. Y ahora no solo en nuestras inmediaciones, sino alrededor del planeta. Un virus amenaza con contagiar nuestros cuerpos. El contagio amenaza la salud de dichos cuerpos con posibles efectos mortíferos y como principal medida para reducir el riesgo de contagio se imponen restricciones como la cuarentena que amenazan nuestros vínculos con los otros, obligándonos a permanecer demasiado cerca de unos y demasiado lejos de otros. Pero, tanto en un caso como en el otro, la realidad a la que apunta y de la que se ocupa principalmente el psicoanálisis no es aquella concerniente a lo que puede pensarse como una experiencia común, sino la que concierne a la realidad psíquica de cada cual. Es en ese sentido que quisiera destacar el que no todos vivimos la misma cuarentena. Pues, si bien el psicoanálisis reconoce la existencia y los efectos de las desigualdades socioeconómicas a las que apunta la publicación de donde tomo la expresión, lo cierto es que, incluso entre quienes comparten una misma realidad socioeconómica, aún entre los miembros de esa familia de escasos recursos cuyo confinamiento presenta la ilustración que acompaña la publicación, podemos afirmar que no todos viven la misma cuarentena. Para el psicoanálisis, no solo cuenta la economía de la llamada realidad material, en la que está inserto el sujeto, y los recursos a los que allí tiene acceso o no, sino también la economía que opera en la realidad de su psiquismo y los recursos a los que ésta le permite o no acceder. A esto debemos, en gran medida, el ser testigos de expresiones creativas de enorme riqueza, producto de confinamientos en condiciones materiales de pobreza y precariedad, tanto como de expresiones creativas de enorme precariedad y pobreza, producto de confinamientos en condiciones materiales de riqueza. Vemos de igual forma, y así lo constatamos quienes hemos podido sostener un trabajo clínico a distancia, cómo unos logran encontrar momentos de alegría y esperanza con relativa facilidad en una cuarentena vivida en una realidad material adversa, mientras otros se sumen en la más profunda tristeza y desesperanza en una cuarentena vivida en una realidad material privilegiada. Termino compartiendo algunos decires recogidos durante encuentros iniciales de escucha a distancia
que ilustran lo que de la pandemia y la cuarentena revelan del humano, lo que la pandemia y la cuarentena revelan del humano en el caso por caso. Una joven profesional, hija única, que ha elegido permanecer residiendo junto a sus padres y lleva un tiempo intentando dar cuenta de la posición ocupada respecto a esa pareja que vive siempre peleando, padece el que ahora no tienes cómo escaparte, excepto encerrarme más todavía. Una analizante de muchos años agradece la posibilidad de tener tiempo para mí misma y continúa con su trabajo de análisis sin apenas mencionar los asuntos relacionados a la pandemia. Una joven universitaria se expresa preocupada en primera instancia por el país, anticipando lo que se tornará más precario, para luego hablar de la ansiedad que le provoca la posibilidad de perder el empleo, pues le obligaría a regresar a vivir con una madre cuyos excesos lleva meses tratando de poner en perspectiva. Una joven maestra, en entrevistas preliminares, empieza por dar al analista las gracias por hacer esto, en un momento donde le agobia el sentir que todo está fuera del control de uno y el estar encerrada completamente le resulta desesperante. También habla de sentirse bien sola y se pregunta si le hace egoísta el estar deprimida, aunque tengo tantos privilegios. Solo una pequeña muestra de cómo, más allá de lo compartido, sea a través de las épocas por deberse a la condición humana o en una época particular por afectar un mismo evento a un colectivo, en la clínica, si sabemos escuchar, lo humano se revela siempre en su singularidad. Sobre lo que sí puedo generalizar, por haber sido el caso en cada proceso retomado a distancia y que también revela algo muy humano, es el enorme sentido de gratitud por contar con un espacio de escucha durante este tiempo de pandemia y cuarentena. Gracias a ustedes también por su escucha. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctora Abra, por su presentación y por su compromiso sostenido con la clínica psicoanalítica. Quiero volver a dar la más cálida bienvenida a todos nuestros participantes nacionales e internacionales que están unidos a nosotros, ¿verdad? En esta necesaria y dentro de todo, ¿verdad? No sé si decir refrescante encuentro, ¿verdad? Para ayudarnos entre todas y todos a pensar. Bien, sus comentarios y sus preguntas son más que bienvenidos y los pueden escribir en el chat que tenemos a mano derecha. Para facilitar la mejor comunicación, les solicitamos que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras por el asunto de la conexión virtual que se sostiene mejor de esa manera. Ahora vamos a escuchar a la doctora, querida colega y amiga Maylin Suchet. Doctora, no sé si está proyectada en la cámara, ahora no. Creo que ya estoy aquí, gracias. Ahora sí. La doctora Maylin Suchet, doctora en psicología clínica, egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, sostiene su práctica clínica a tiempo parcial con niños, adolescentes y adultos en la consulta psicoanalítica y es catedrática auxiliar en la Escuela de Psicología de la Universidad Interamericana de Puerto. Su formación y práctica clínica se fundamentan desde el psicoanálisis freudiano y lacaniano gracias a una activa participación como miembro del Taller del Discurso Analítico de Puerto Rico y el Foro Psicoanalítico de Puerto Rico, adscrito a la Internacional de los Foros y de Psicoanálisis. También colabora. Yo soy psicóloga clínica, también trabajo como analista practicante. No sé qué está pasando. Actualmente soy catedrática auxiliar del Departamento de Psicología de la Universidad Interamericana del Recinto Metro.
¿Ese era un video o algo, doctora, que usted tenía? No te escucho. Ahora. Ok, ya, es que eso yo había tomado una presentación que tenía un video y salió. Estos son los bloopers de estas cosas. Pero grabado se ve la presentación. Perdónenme, disculpen el blooper, se ve la presentación, es que esto de la tecnología, sabemos que ¿verdad? Aún no se ve la presentación. Ok. Perdóname, Hilda, por la interrupción, con mi propia voz, con mi propia presentación. Terminaste la presentación, así que no hay ningún problema. Ok, me dice si se ve. Está en proceso. Sí. Sí, la vemos. Ok, disculpen, pero estoy tratando de ver cómo manejo esto desde acá. Creo que esto me está manejando a mí, no lo estoy manejando yo. Y no sé cómo darle para atrás. Ok, ya lo logré. Bueno, buen día, ¿verdad? Gracias a Hilda, gracias al observatorio, gracias a los colegas, gracias a los presentes. Es una alegría estar compartiendo algunas de las ideas y sobre todo escuchando a la doctora Gómez y a la doctora Ávila, viendo cómo algunas de las cosas que ya se han planteado van a ir articulando sobre la propuesta cuando Hilda nos hace la pregunta, ¿verdad? Sobre qué de lo humano revela la cuarentena y la pandemia y que lo pensemos sobre algunas claves psicoanalíticas. Se me ocurrió traer esta elaboración que he titulado Las paradojas de lo humano entre lo solidario y lo solitario. Entonces, pues ciertamente estos acontecimientos actuales respecto a la pandemia, hemos leído, hemos explorado, hemos escuchado muchas reflexiones en torno a los padecimientos humanos. Así que una de las preguntas que ya trajo la doctora Gómez es cómo pensar el estado de los lazos sociales en la coyuntura actual. Muchas de las reflexiones usualmente se declinan por hacer notar los aspectos de precariedad sobre estos lazos sociales y sobre todo se ha subrayado el significante aislamiento social como uno de los que nos hacen pensar algunas de las dolorosas consecuencias en torno a cómo se padecen las soledades de cada cual, como decía la doctora Gómez, ese vértigo de la soledad siendo una de esas incidencias. Actualmente, este aislamiento se juega en función de un llamado a la prudencia, de que nos aislemos en principio voluntariamente. Esto no solo para protegernos, sino para considerar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Pues la apuesta por el ideal de la solidaridad ciudadana, que se sostiene en la condición de posibilidad para detener el contagio de este fenómeno. El imperativo se viralizó con la frase que ven en pantalla, quédate en casa. Y su fuerza significante exige a todos elegir entre la vida y la muerte, tanto la propia como la de los otros. El psicoanálisis enseña a no dejar de lado el peso de esos significantes y los efectos que tienen, como decía Dialma, en lo particular. Desde ahí es que estoy proponiendo pensar sobre cómo el ideal de solidaridad se pasea también por las vías de los imperativos políticos de control de la población, pero también se manifiesta en nuestros imperativos superyoicos como exigencias imposibles de cumplir y en los despliegues sintomáticos. Tanto en lo social como en lo subjetivo encontramos diversos ejemplos de cómo estos excesos producen mayor segregación y sensación de aislamiento. Sin dejar de denunciar las fallas segregativas en lo social, me gustaría subrayar la dimensión subjetiva y particular al respecto de la relación entre idealizar y lo que Lacan llamó lo particular de los goces, en tanto nos lleva a la reflexión clínica
que nos enseña el psicoanálisis sobre lo humano. Y ahí, ¿verdad?, es que aparece la pregunta, ¿cómo el psicoanálisis nos ayuda a pensar algunas paradojas del humano entre el llamado ideal a actuar de manera solidaria y la dimensión particular de lo solitario, de lo de cada cual? Por ejemplo, tomemos en cuenta que sostenerse en el ideal de cuidado y protección no elude la dimensión de cómo el encierro despierta fragilidades anímicas, intensidades afectivas y abre un particular escenario de despliegue de los goces, siempre solitarios, que cada cual reproduce. Para pensar al respecto podemos ir a Freud, quien nunca dejó de subrayar que apostar demasiado rápido por las vías de la idealización opera también como desconocimiento en tanto apunta a la represión y a la negación de lo que de todas maneras insistirá en expresarse como un defecto, una falta, una falla. O sea, idealizar o sobrevalorar un objeto como complemento a lo que nos falla nos confronta con ineludibles límites y por ende sufrimientos. Al respecto, fui a Introducción del Narcisismo de Freud, publicado en 1914, y en ese texto Freud nos invita a diferenciar, entre otras cosas, lo que él llama sublimar, idealizar y reprimir, para pensar la formación de los síntomas. Leo la cita que tienen en pantalla. Dice Freud, la formación de ideal y la sublimación contribuyen en proporciones por entero diversas a la causación de las neurosis. Según tenemos averiguado, la formación del ideal aumenta las exigencias del yo y es el más fuerte favorecedor de la represión. La sublimación constituye aquella vía de escape que permite cumplir esa exigencia sin dar lugar a la represión. Cierto es que Freud nos explica el aspecto culturalmente deseable de redirigir o sublimar ese egoísmo inherente del autoerotismo de las pulsiones parciales hacia actividades y acciones en favor de la cultura. Él va a hablar de, entre comillas, carácter elevado de esas formaciones, como serían la creación del arte, el pensamiento y otras formaciones atadas al modo en que opera a favor de los lazos sociales. Esta dimensión sublimatoria la observamos al ver cómo de lo adverso prolifera la invitación a crear en lo humano. También con ello se abre la dimensión que nos invita a nosotros a disfrutar del arte, de sus diversas manifestaciones, como aliciente contra la soledad y el aislamiento social. Puse ahí, ¿verdad?, una fotito de Jorge Drexler, que fue uno de los primeros que crea esta canción y donde todavía cuando no había entrado cuarentena nos estábamos saludando con los codos, gracias a Drexler. Y por otro lado, también ahí tienen a Frida Kahlo, quien, si algo, su figura, conocemos de su experiencia como artista, es las intensidades de su sufrimiento y su dolor corporal puesto sobre la base, ¿verdad?, de su obra y sus creaciones. También con ello, ¿verdad?, nosotros, los espectadores, que aunque no seamos creadores del arte, algo sublimamos a través de esas creaciones y nos sirve como aliciente contra la soledad y el aislamiento social. Pero ojo, Freud fue bien cauto, dado que tampoco idealiza la sublimación o el desvío de las inclinaciones a fines socialmente aceptables. Crear y sublimar no puede extirpar o eliminar lo que es indestructible, la insistencia de las búsquedas de satisfacción por lo sexual, es decir, lo que le compete a cada cual con relación a su cuerpo. Y aun cuando le da carácter de escape, advierte a no caer en la trampa de pensar la sublimación sobreestimada como ideal, cuando realmente considera lo contrario. ¿Qué nos enseña Freud? A pensar en torno a cómo las vías de escape tienen límites, como salida de esos malestares inherentemente humanos. Dialma los mencionó. Para los analistas es relevante explorar el lado más oscuro del ideal de solidaridad. Se trata de poner en perspectiva los límites de su fracaso, que no cesarán
de aparecer debido a que los consideramos inherentes al modo en que se estructuran los vínculos con los otros y con nuestro propio cuerpo. También Freud nos enseña a reconocer una dimensión que él llamó económica, en donde alude a las pérdidas y las ganancias afectivas de cada cual y los intercambios, muchas veces fallidos, de esos encuentros con el otro. En este plano estamos siempre en un terreno minado, como traía Gómez, entre lo propio y lo del otro. Los fallidos intercambios que por más 50-50 que digamos que deben sostenerse, eso simplemente, ¿verdad? Esa numeración es un ideal que no cuadra. En ello está la prudencia ética de reconocer los límites, nuestras potencias, de lo propiamente humano. Por ejemplo, existe en el ideal de solidaridad una paradójica tensión en torno a la denominada libertad individual, otro ideal. Es decir, el supuesto de libertad que se vocifera de muchos modos ahora mismo, en ocasiones lo vemos inclinado del lado de la imprudencia, de intereses muy particulares, en contraposición con el llamado a la solidaridad. Esta es una vertiente ideal sobre un individualismo que ineludiblemente apunta al despliegue de los narcisismos. Sin embargo, no perdamos de perspectiva que la libertad, la de cada cual, y la solidaridad en función de los otros, entran en una inherente tensión ineludible para pensar lo actual. Lacanianamente hablando, el análisis es una práctica en donde lo humano es pensado en el lazo de estas tres dimensiones entre lo real, lo imaginario y la función simbólica. Así que, yéndome por esta línea, fui a la raíz etimológica de pandemia para explorar la conjunción entre la unión de dos vocablos griegos, pan, traducido por todo, y demos, traducido por pueblo, significándose en su inicio como el pueblo entero, y que luego, ¿verdad?, va a surgir unas variaciones sobre el uso del término que se los estoy ilustrando, y es mucho más tarde, es a partir del siglo XIX, que aparece el uso que le damos ahora ligado a medicina y enfermedad. Ciertamente, más allá de quedarme analizando el vocablo y su relación también con el pánico, ¿verdad?, en relación al semidios griego Pan, quizás lo que querría dejar dicho aquí es que la pandemia nos trae varias declinaciones para pensar esa idea de totalidad humana y en lo que afecta del lado del desborde que se articula como significante de lo actual. ¿Verdad? Entender un poco pandemia como un significante de lo actual que deriva en cada cual en algo muy particular que despierta enigmas humanos frente a la vida, a la muerte y cuestionamientos sobre lo que es posible y lo que no es posible. Como sabemos, es ese por todos o para todos el que ha sido convocado a nivel mundial en la sostenida campaña de aislamiento social como gesto de solidaridad. En efecto, el llamado a la solidaridad opera ciertamente como un ideal social que se esfuerza contra la expresión del mero goce individualista y solitario de cada cual. Es también una modalidad de apuesta que no cesa de encontrar escollos en el entramado del humano. Por ejemplo, el empuje al goce individualista segrega a los sujetos a actuar basados en su conveniencia personal. Lo hemos visto de diversas manifestaciones y muchas modalidades en que eso se expresa. También del lado de lo político y lo social se revelan fallas que evidencian la no proporción crucial en la conceptuación de Lacan. No proporción entre el ideal y lo imposible de un real que apunte a la armónica unión con los otros. Esa tensión es una inherente dificultad de las paradojas que estoy tratando, ¿verdad?, de explorar entre lo solidario y lo solitario. De otro lado, si hay algo que no cesa de expresarse en ambas esferas, es el fallido intento de control, con sus diferencias también del lado de lo social y del lado de lo subjetivo. Por ejemplo,
estamos conectados y nos llueven ofertas sobre cómo podemos controlar nuestras emociones, nuestros afectos, que son del lado del control yoico. Hay muchas de ellas que son altamente mercadeables y que convocan hacia la estrategia de la enajenación, como una apuesta a una sanación ante las tempestades afectivas y cualquier otra ineludible incomodidad que nos produce y nos provoca este momento actual. La invitación puede interpretarse, yo la leo así, como enajénese de lo común en lo individual, no pensando en las dificultades. También se ofertan, como sabemos, varios gadgets para la distracción, pero ojo, se puede distraer el consumidor, pero no aquel que está bajo el imperativo de producir y seguir trabajando. El que está produciendo y trabajando no debe hacer nada más que producir y trabajar porque está en la casa. Entonces, un poco trayendo a modo de cierre y conclusión, quizás voy a aludir a las palabras de Colette Soler en torno a la noción de lazo social. Dice Soler que esta noción va más allá de la simple cercanía de los cuerpos. También dice que no podemos olvidar que la queja común del sentimiento de precariedad de los lazos, el horizonte de pérdida y la sensación generalizada de estar indefensos es inherente a los asuntos propiamente de los seres hablantes impedidos de comunicarnos de manera unívoca. Retomo de manera literal una pregunta formulada por la psicoanalista francesa. Ella dice, ¿qué son estas cosas impedidas por lo real que se ponen en cruz y de las cuales se ocupa el psicoanálisis? Su elaboración nos conduce a pensar que las cosas del amor evidentemente es lo que impide que ese lazo marche. Es lo que Lacan ha denominado un imposible en la proporción sexual. Finalmente, esa desproporción es lo que en efecto da cuenta tanto de los límites como de las potencias para poder hacer lazo. Solidarios entre ellos, sin caer en los imperativos mortíferos y sin eludir las tensiones inherentes de cómo se va a chocar ese ideal de solidaridad, de enlazar con el otro, con ese goce particular y siempre solitario. Voy a finalizar ¿verdad? Sobre la pregunta que trae el asunto del amor como en sí mismo una inherencia con unas dificultades, también del texto de 1914 de Introducción al Narcisismo, esta cita freudiana donde él dice que en razón de que, hace la pregunta, en razón de que se ve compelida la vida anímica a traspasar los límites del narcisismo, esa necesidad, disculpen que creo que les quité la presentación, esa necesidad sobreviene cuando la investidura del yo con libido ha sobrepasado cierta medida, un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero hay que empezar a amar para poder lidiar y no caer enfermo, ¿verdad? Esa es una de las paradojas que nos trae Freud. En los asuntos del amor, los asuntos de la relación con los otros, nos hacen sufrir, nos pueden enfermar, pero a la misma vez algo de eso ayuda a trabajar lo que padecemos. Así que un poco dejo planteado que entre solidaridad y soledad hay una tensión que el psicoanálisis no pierde perspectiva para poner este tema en, digamos, en una discusión que no se incline por desconocer de la importancia de esas tensiones. Muchas gracias a todos por la escucha. Ahora sí le doy stop sharing. Muchas gracias, doctora Suchet, por sus importantes reflexiones. Ahora vamos a escuchar a nuestro último invitado del conversatorio de hoy, el doctor
Eduardo Balsega, quien obtuvo su doctorado en psicología clínica en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y actualmente ejerce como psicólogo clínico y psicoanalista en su práctica privada desde el 2017, atendiendo niños, adolescentes y adultos. Además es profesor universitario en varias instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Ofrece cursos a nivel graduado y subgraduado en el área de psicología, estadística y filosofía. Pertenece a instituciones locales e internacionales dedicadas al estudio y divulgación del psicoanálisis, entre ellas el Taller del Discurso Analítico y el Foro Psicoanalítico de Puerto Rico, del cual fue delegado desde el 2017 hasta el 2019, y en esta última se desempeña también como enseñante de su colegio clínico, ofreciendo seminarios teóricos y clínicos, como ya veremos que al final del conversatorio anunciaremos, ¿verdad?, la próxima jornada. Bienvenido y muchas gracias, doctor Balsega. Gracias a ti, Hilda, gracias a todos los que están, ¿verdad?, presentes. Voy a compartir la presentación. Realmente la presentación son unas citas para acompañar. ¿Me escuchan? Sí, se escucha y se ve bien la presentación. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, comienzo rapidito. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias a la doctora Vilá, directora del Observatorio de Investigación Social, por estos conversatorios, ¿no? Y por la convocatoria para dialogar sobre lo que el psicoanálisis puede aportar para pensar nuestra condición humana, sobre todo nuestra situación tan excepcional, ¿no? ¿Verdad? Y quiero comenzar. El psicoanálisis tiene la particularidad de ser un discurso y una experiencia que presta atención a lo que la mayoría suele descartar, y voy a enfatizar mucho eso, ¿no? Es por esta razón por lo cual pudo adentrarse y conceptualizar lo que otros no deseaban ver o escuchar, ¿verdad? O saber, van a ver. Son muchísimas las lecciones que uno puede aprender leyendo cualquiera de los textos de Sigmund Freud, lecciones que permitirían reflexionar sobre esta situación de cuarentena. Presento dos ejemplos que me parecen contundentes y apropiados para esta situación. ¿Okay? Les voy a poner la cita. Ahí está. ¿Okay? El primer ejemplo, ¿verdad? Una cita de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, dice: desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social. Nada más con eso bastaría para estar hablando aquí todo el día, ¿verdad? Y esto él lo dijo en 1920, ¿verdad? Antes de todos los énfasis sistémicos, etcétera, ¿no? Nada más con esa cita nos haría entender un poco mejor qué es lo que vino trabajando Maylin, María de los Ángeles y las viñetas de Alma, ¿no? Entender mejor la dificultad del aislamiento provocado por esta cuarentena y las paradojas que están implícitas en ese aislamiento. Otra cita que me parece, ¿verdad?, un poco paradigmática en esta situación para pensar lo que está pasando es una frase célebre de Freud que dice: el yo no es amo en su propia casa, ¿verdad? Creo que se presta para pensar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y un poco lo que voy a hablar. Sin embargo, aunque podríamos trabajar desde muchos ángulos lo que el psicoanálisis puede decir o reflexionar, escogí uno en particular, aunque no desvinculado de estos que he mencionado. ¿Okay? Se trata de algo fundamental en el psicoanálisis y que creo que ahora se puede ver claramente con la pandemia y la cuarentena, y me refiero a nuestra complicada relación con el saber. ¿Okay? Si conocen algo de psicoanálisis, saben que toda su propuesta está basada en la idea de la existencia de una dimensión psíquica inconsciente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no sabemos lo que sabemos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. ¿Y hace cuánto estás en casa de tu mamá? Para decirlo de otra manera, el inconsciente no es otra cosa que un saber insabido, ¿verdad? Sería otra manera de nombrarlo inconsciente. Lo que Freud quiere decir con este concepto del inconsciente es que más allá de la aparente ignorancia de lo que nos pasa, el saber está allí, dispuesto y mostrándose para ser reconocido y tomado en cuenta, aunque van a ver en los ejemplos quizás de manera un poco disfrazada, como son los síntomas, los sueños, etcétera, ¿verdad? Pero la idea es que
aunque yo diga yo no sé qué me pasa, no sé por qué hago esto, ¿verdad? O no le encuentre sentido a la angustia, ¿verdad? El saber si está ahí de alguna manera. Ya mismo brindaré ejemplos sobre cómo esto puede ser visto tanto a nivel individual como social, aunque claramente son dos saberes distintos. Sin embargo, me parece importante destacar que junto con el descubrimiento del inconsciente, se descubrió su principal recurso, la represión, que Maylino habló un poco de ella. Este mecanismo significa que eso que no se sabe no es insabido al azar, no es insabido porque no se puede o porque está ahí, ¿verdad?, fuera de alguna injerencia subjetiva, sino que fue desalojado activamente de la conciencia. ¿Okay? Eso que el sujeto podría saber de su historia, de sus deseos, de sus fragilidades, de sus carencias o sus excesos, prefiere dejarlos fuera. ¿Okay? En otras palabras, reprimirlos. Otra manera de hablar de la represión, sobre todo en Freud, es olvidar, ¿verdad? Reprimir equivale muchas veces a olvidar, sobre todo en la histeria. En otras palabras, la represión lo que significa es no quiero saber. ¿Okay? Disculpen, aquí tienen una cita sobre la represión. ¿Okay? La represión lo que significa es no quiero saber. Lo que enseña el psicoanálisis entonces es que ese saber está ahí, aunque no querramos saber nada de eso. ¿Okay? A mi entender, el psicoanálisis, más que cualquier otro discurso, a partir de lo que acabo de decir, plantea contundentemente la existencia de la pasión por la ignorancia. Es decir, reconoce el enorme esfuerzo que hacemos para no saber de lo que ya está ahí, que nos concierne y que padecemos. En este sentido, el psicoanálisis reconoce los límites de la educación, pues como sabemos, desde que cada cual tiene el internet en su bolsillo, con esa biblioteca inmensa, ¿verdad? Y todas esas referencias, saber no es necesariamente una cuestión de acceso, sino una elección subjetiva, es decir, una decisión. ¿Okay? Sin embargo, el psicoanálisis plantea que eso que no queremos saber insiste. En la clínica, eso se muestra claramente cuando trabajamos con síntomas, ya sean dolores, angustias, obsesiones, compulsiones, afectos, relaciones problemáticas o paradójicas. Pues estos síntomas muestran de manera disfrazada o deformada ese saber reprimido. Un síntoma se sostiene porque no queremos saber nada de algún trauma, de algún deseo o de alguna oscura satisfacción. A pesar de todo nuestro esfuerzo por enajenarnos, eso sigue allí mostrándose, usualmente como puro padecimiento o dolor. Por eso Freud le llama a las formaciones del inconsciente, síntomas, lapsus, etc., le llama retorno de lo reprimido. ¿Okay? En otras palabras, el psicoanálisis nos deja saber que aunque no querramos saber de nuestro pasado o de lo que nos está ocurriendo ahora mismo, al desalojarlo de la conciencia, al reprimirlo, no se destruye, sino que permanece y en muchos casos se intensifica. ¿Okay? Así que, aunque no querramos saber de eso, eso se queda ahí, ¿verdad? Y usualmente se intensifica. ¿Por qué enfatizar en este conversatorio sobre la pandemia y la cuarentena esta relación extraña con el saber que descubre el psicoanálisis? Que eso no se destruye, que eso insiste, que no queremos saber. Pues no sé qué piensan ustedes, pero para mí es muy revelador todo lo que está pasando. ¿Acaso no vemos todos los días cómo salen a la luz cosas que o ya se habían anticipado, o ya habían ocurrido en otra ocasión, o de una manera u otra sabemos, pero no queremos reconocerlo? Empecemos por lo social, ¿verdad? Mi interlocutora aquí obviamente es la doctora Vilá y su observatorio, me parece un proyecto hermoso, ¿no? Empecemos por lo social. Veamos cómo nos hemos enajenado en el terreno social y político. Para empezar, esta pandemia no es un evento inesperado, como tampoco lo eran los terremotos de principio de año. Al contrario, muchos expertos habían indicado su inevitabilidad y proponían prepararse adecuadamente para ellos. ¿Cuál fue la elección de los gobiernos y de la gente? No querer saber nada de eso, al menos no realmente. También era altamente conocido el colapso y la fragilidad de los sistemas de salud, tanto de aquí como en otros países, por el afán del lucro y la corrupción. En Puerto Rico sabemos desde sus inicios que la famosa tarjetita de salud
Fue un gran error, un gran engaño realmente, pues no solo no provee los servicios como lo proveía el sistema anterior, sino que ha estado en déficit millonario desde su inicio. Gran parte de la deuda pública tiene que ver con esa tarjeta de salud. ¿Qué hicieron los gobiernos, los médicos o la gente ante este panorama? No querían saber nada de eso. Tampoco era un secreto la incapacidad institucional del Departamento de Salud, que viene denunciándose desde comienzos de esta administración, pues su secretario era virtualmente inexistente. No sé si se recuerdan, pero se preguntaba una y otra vez dónde está el secretario, ¿no? Que estaba trabajando casi part-time porque seguía funcionando como médico, ¿verdad? Y no aparecía como secretario. Y cuando aparecía, decía cosas tan irresponsables como lo que dijo antes de empezar esta pandemia, que no iba a pasar nada en Puerto Rico con el coronavirus porque no habían vuelos directos desde Italia o China. ¿Okay? ¿Okay? Claramente irresponsable. Sobre este vacío desastroso en una agencia vital para el pueblo de Puerto Rico, que anunciaba claramente lo que estamos viviendo, donde no hay pruebas, no hay contact tracing, ¿verdad? Y no hay una realmente gestión de la situación, muchos tampoco quisieron saber, ¿verdad? Lo mismo podríamos hacer con la economía y su fragilidad, y sobre todo con el tema ecológico, ¿verdad? Son cosas que están ahí hace décadas, ¿verdad? Y sin embargo, no queremos saber nada de eso. ¿Okay? En términos clínicos, me parece que ha pasado algo similar en esta pandemia. En la cuarentena, ya sea por la imposibilidad de salir, por el contacto constante con personas cercanas o cualquier otro elemento de esta supuesta nueva normalidad, se han exacerbado síntomas, afectos o conductas. Sobre todo pienso en los acting outs, esta gente que tiene que salir, ¿verdad? O se pone violenta, ¿verdad? Estoy pensando también en los abusos, ¿verdad? Toda esta violencia de género. Parejas que pendían de un hilo ahora se ven obligadas a encararse con todos los efectos positivos y negativos que eso puede tener. Personas que con su trabajo se enajenaban de sus pensamientos o angustias ahora están desesperados y agobiados. La angustia y el insomnio en sí han imperado, ¿no? Por dar algunos ejemplos, yo creo que Dialma dio también una piñeta. Obviamente hay que ver el caso por caso, pero me parece que es un elemento que podemos ver bastante común. Ciertamente vivimos en un momento de enorme incertidumbre y dificultades reales. Sin embargo, con estos ejemplos que he mencionado, me refiero a situaciones donde elementos que ya estaban ahí, los problemas de pareja, los pensamientos o la verdad o la fantasía o los impulsos ya estaban allí, reprimidos. Ahora retornan con más fuerza cuando las defensas no son suficientes para seguir haciéndose el desentendido. Yo creo que si algo hemos visto en esta cuarentena es que cosas que antes estaban sostenidas por un hilo han empezado a dislocarse, como dijo la doctora. ¿Okay? Ya voy terminando. Me parece importante recalcar que esto que estamos señalando de la relación, disculpen, me parece importante recalcar que esto que estamos señalando de la relación paradójica con el saber no es una mera queja o denuncia. No estoy desde una torre de verdad de marfil señalando lo mal que lo hace la gente. Si algo descubre el psicoanálisis es que el saber sobre todo estas cuestiones tan fundamentales que tienen que ver en la clínica con el deseo propio, los modos de satisfacción, los eventos traumáticos, no es fácil. Lacan habló del horror al saber, a diferencia de un deseo de saber. Hay un horror al saber. Sin embargo, la apuesta del psicoanálisis, a pesar de este horror, es que solo el entendimiento de ese saber es lo que puede permitir cierto sosiego, la caída de los síntomas o la transformación de las relaciones significativas. Reconocer ese saber insabido y robarle el poder a la represión es parte fundamental de la terapéutica del psicoanálisis, porque en el fondo enfermamos por esforzarnos en no querer saber. Repito, porque en el fondo enfermamos por esforzarnos en no querer saber eso que nos habita o nos condiciona. Gastar todas nuestras fuerzas en sostener esa ignorancia es la receta para que regrese de manera más mortífera. Reconocer ese saber implica hacerse responsable de él, tanto a nivel individual como a nivel social, aunque claramente son saberes distintos. En ese sentido, no es algo técnico, sino una pregunta ética. ¿Okay? Disculpen. Me recuerda el inicio del texto de Immanuel Kant, que es la ilustración, y su lema, sapere aude,
¿verdad? En latín, atrévete a saber. Creo que una pregunta muy importante que surge de esta situación. ¿Nos atreveremos o no a saber, a recordar, ¿verdad? A implicarnos, a hacernos responsables de eso? Los miedos y ruegos hacia totalitarismo y dictadura parecen apostar a que no nos atrevemos a saber y que preferimos someternos absolutamente. No sé si saben, pero además de la cuarentena y esto, por ejemplo, en Hungría claramente ya no hay una democracia. Pero al menos yo, como psicoanalista, apuesto a otra cosa, a la palabra, al entendimiento y a lo que Lacan llamó la ética del bien decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Balsera. Gracias a todos, ¿verdad? Les pido a la Gómez, la doctora Suchet y la doctora Ávila, si pueden poner sus cámaras, ¿verdad? Para compartir un poco lo que han sido los comentarios de nuestro público, a quien agradezco, ¿verdad?, por su participación, por su asistencia y nuevamente, ¿verdad?, hemos tenido colegas, estudiantes, amigos y amigas, tanto de Puerto Rico como de Colombia, de Argentina, así que muy contentas con esto. Tenemos aquí algunos comentarios en torno a, ¿verdad?, múltiples elogios para todas las presentaciones, en particular, ¿verdad?, sobre la doctora Gómez. Julieta de Batista comenta: me gustó mucho la presentación pensada como disloques, el lazo como principio vital y al mismo tiempo y paradojalmente como algo que puede volverse infernal en el encierro. No sé si quiere comentar algo adicional, ¿verdad, doctora Gómez? Estaba mirando un poco precisamente la definición de disloques y nos alude al desorden, ¿verdad? No sé qué quiera plantear en torno a, ¿verdad?, a su tesis en torno a todo esto. Está en mute. Está silenciado el audio. Que es un gusto escucharles. Parece que quería seguirlo escuchando y por eso me quedé en mute, ¿no? Pero sin duda, ¿verdad? Yo creo que cada uno de estos trabajos es el comienzo de una reflexión que se extiende. ¿Verdad? En mi caso, yo quise utilizar el significante de disloque para tratar de alguna manera de articular los distintos énfasis ¿verdad?, de lo que se ha quebrado en este tiempo, ¿no? Y por supuesto, ¿verdad? Si me centrara en la manera como el quiebre se juega en el lazo social, y supongo que Maylin puede recogerlo también, ¿verdad? Hay mucho que pensar, ¿verdad? De lo que revela lo insostenible de las cercanías en un momento dado, cuando quizás en otro momento, ¿verdad?, era algo que se ansiaba, incluso que se reprochaba a alguien, ¿no? No te tengo cerca, tenemos que compartir más, tenemos que estar, ¿verdad?, más tiempo en familia. Y sin embargo es, ¿verdad?, a la hora que se da este imperativo, que en realidad no ha sido, ¿verdad?, una elección, ¿verdad? No es como ¿verdad?, yo no sé si ustedes saben que en Japón, ¿verdad?, hay una elección, hay unos jóvenes que han elegido encerrarse, ¿no? Y ese encierro, estoy buscando ver cómo le llaman, a ver si lo encuentro por acá. Creo que Okikomoro, algo así, que
que es la elección del encierro, ¿no? Es decir, alguien que decide no querer. Hikikomoro, gracias. La elección de aquel que no quiere salir, que es muy distinto, ¿verdad? A la situación que se genera cuando el imperativo, ¿verdad? Es, ahora no lo puedes elegir, ahora te quedas, ¿no? Y te quedas en el punto donde te quedas con los que estás, o sea, con ese pequeño mundo familiar, en el caso, ¿verdad?, de parejas, familias, que de repente, ¿verdad?, y yo escuchaba lo que cada uno de los colegas traía, ¿verdad?, Maylin con la cuestión de lo solitario y lo solidario, y también Eduardo con la cuestión de cómo, ¿verdad?, quien no quiere saber de repente se estrella con lo que siempre ha sabido, ¿verdad?, que es que, por ejemplo, una relación no marcha, ¿no? Que es que, por ejemplo, una madre no tolera a los hijos, ¿no? O, ¿verdad? Y de repente todo eso que se daba con un cierto semblante, ¿verdad? ¿Verdad? Que se sostenía, puesto que cada cual iba y venía, este tranque que se da, ¿verdad? Que disloca los cotidianos, entonces le lleva a cada cual a enfrentar de qué se trata ese encierro, con qué se ha quedado encerrado, porque no solamente es el encierro con esos otros que pueden ser, ¿verdad?, relaciones intolerables, sino, pienso yo, y ahí lo quería yo también dejar para pasar la palabra, ¿verdad?, lo intolerable del encierro con uno mismo a veces, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno no se tolera, ¿verdad?, en este encierro del cual es, ¿verdad?, se pone en evidencia la dificultad de escapar, ¿no? No sé si los compañeros quieren añadir algo para no... Sí, un poco, yo traía visualmente la presentación, a mí me encanta Tute, que es un caricaturista argentino, y entonces en una de las, ¿verdad?, de las imágenes hay una pareja que tienen unas mascarillas y me parece que es la mujer que le dice al hombre, extraño el momento en que podía abrazarte y no lo hacía. Un poco por esa vía de la oración que trae la doctora Gómez entre la elección versus el imperativo y cómo nos la jugamos, ¿verdad?, todo el tiempo en esa tensión. Yo lo traigo por la vía de la paradoja y la tensión constante. Y yo creo que es algo que la clínica psicoanalítica trabaja todo el tiempo. Es parte de lo que quería ilustrar, ¿verdad? Como de lo humano, con eso tenemos que contar, ¿verdad? Y inclinarnos a un trabajo que fuerce sobre los ideales de los que podrían jugárselos de lo social y los propios, pues lejos de apostar como si fuera una vía que nosotros decidimos por ella, sino es el propio sujeto que tiene que hacer un descubrimiento al respecto de cómo está enredado entre esa particular manera en que eso hace nudo en sus afectos con su cuerpo y con las relaciones con los otros. Así que es un tema que en este momento particular aparecen nuevos significantes, nuevas modalidades, pero que seguimos allí, ¿verdad?, poniendo en perspectiva ese quiebre de los lazos, ineludible quiebre de los lazos, por un lado, ineludibles formas en que eso se reconfigura también en cada cual. Se me ocurre decirlo así. Sí, un poco, yo creo que aquí hay un comentario que si bien en un principio va dirigido a la doctora Gómez, también recoge lo que la doctora Suchi y los demás compañeros trajeron. Una querida exalumna, saludos a Dayanira Moya, nos dice, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza cuando dice, al escuchar lo que dijo la doctora
Gómez referente a cuál es la amenaza, estaba pensando en las noticias que he leído de comunidades que expulsan a enfermeros con amenazas de muerte por miedo a que traigan consigo el virus. ¿Cómo podemos abordar este tema y cuáles serían los efectos de una comunidad que se une para este fin? Ya. Bueno, yo podría decir algo y paso la palabra. ¿Verdad? Por supuesto que, ¿verdad?, que el riesgo de contagio es algo con lo que hay que contar, ¿verdad? Esto está, y a partir de ahí, pues uno tiene que tomar precauciones. Pero una cosa es, ¿verdad?, tener miedo al contagio de que alguien, ¿verdad?, que trabaje en un hospital pueda traer, ¿verdad?, el contagio cerca. Una cosa es eso. Y otra cosa es hacer de ese otro un target, ¿verdad?, en quien yo vuelco todos mis fantasmas, incluso fantasmas paranoicos y de persecución, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, en hacer de ese otro ¿verdad?, el portador de todos mis miedos, ¿no? Porque ahí, ¿verdad?, se desdibuja entonces lo que Freud llamaba, ¿verdad?, la angustia real, o sea, la dimensión, ¿verdad?, concreta de que tiene como corolario el acto de cuidarse, y el, vamos a decirlo así, el desborde afectivo que pone a jugar para alguien la amenaza de lo diferente, que no es lo mismo. Paso la palabra. Saludos, María Luisa. Hola, hola. Saludos de España, saludos. Hola, gracias, que no he podido incorporarme antes. Muchísimas gracias. A vosotros. Sí, quizá, Isla, yo quería comentar algo sobre eso, ¿no? Que se han visto ejemplos de lo contrario, ¿no? Precisamente grupos donde tú ves que salen a la calle, cada uno en su casa, ¿verdad? Pero que salen a la calle, ¿verdad? Un poco a animar a estas enfermeras o a estos doctores cuando van a empezar su turno, ¿verdad? Sí. O les dejan notas de agradecimiento, ese tipo de cosas. Entonces, y pienso, por ejemplo, cómo sería una mirada solidaria, ¿verdad? O no con todos estos fantasmas, sobre todo, ¿verdad?, de persecución. Sería precisamente, pues eso, ¿no? Si efectivamente se contagia, pues que no tenga que salir, que pueda estar recluida protegiéndose a ella y a los demás, y que un poco le ayuden con el día a día, con la comida, o si tiene familia, ese tipo de cosas, ¿no? Sería un poco apostar, pienso yo, a otro tipo de vinculación donde el otro no es un enemigo, a pesar, o no es solamente un enemigo, pero sí puede ser una amenaza, ¿no?, en términos reales, a pesar de lo que está pasando, ¿no? Entonces, como decía la doctora Gómez, no quedarse en el o tú o yo, ¿verdad? A pesar de que hay un riesgo real, sino pensar en el y tú y yo, ¿verdad? No como este ideal solidario, ¿verdad?, de que no nos va a pasar nada todos juntos, todo bien chévere, sin roce, sino precisamente a pesar de este narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿verdad?, o incluso de que no hay una convergencia total, ¿verdad?, o estemos de acuerdo en todo, sí poder, ¿verdad?, hacer algo sensato y donde nos cuidemos unos a los otros, ¿no? En esta situación que compartimos, porque mi salud depende de la tuya, o sea, no hay de otra en esta situación, y yo creo que es lo que ha puesto en perspectiva, ¿no? Entonces pensaba por ahí en esas maneras alternativas que no son solamente del o tú o yo. Sí. Para pensar. Hilda, tu micrófono está apagado. Ay, disculpe. Ya saben, qué reírse, qué bueno que tenemos ese recurso. Es que tenía aquí una pregunta, de nuevo, esta en particular pues va dirigida a Eduardo, pero entiendo que también igual puede ir dirigida a todos. ¿Cómo se afecta o cómo se refleja en los niños esta tendencia a no saber, a no querer saber? Esa sería una. Y otra, ¿verdad? Esta es de la doctora Elsa Luciano, también tenía otra
de la doctora María Victoria García, me gustaría que los colegas pudieran decir algo sobre los sueños y el trabajo clínico con ellos en cuarentena. Gracias por esta valiosa iniciativa y las presentaciones. Okay. Bueno, Cualquiera que quiera. Bueno, pero voy a contestar la pregunta, al menos inicialmente. Yo creo que es una muy buena pregunta. Y pensando en la represión, una de las cosas que Freud decía es que precisamente en los niños la represión todavía no opera o no opera igual, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que los niños son mucho más curiosos, ¿no? Y esta insistencia de las preguntas, ¿no? Yo creo que sobre todo en estas situaciones, lo que hace impasse en los niños, ¿verdad? O lo que puede crear problemas es precisamente la falta de palabra o la falta de al menos poder preguntarlo. Porque cuando yo hablo de atreverse a saber, no es que todo va a tener respuesta. A veces que un padre o una madre le diga, no sé, ¿verdad? O yo también me siento, ¿verdad? Desamparado, ¿verdad? O no tengo la respuesta. También ubica a ese niño, ¿verdad? De otra manera. Y también me parece que hace un lazo distinto, porque en el fondo las preguntas de los niños usualmente tienen más que ver con su lugar ante el otro, ¿verdad? Con cómo cuenta para el otro, sobre todo, ¿verdad? Los padres. Y por ahí va esa curiosidad y ese deseo de saber. Entonces, pienso que los niños no opera igual, ¿verdad? Al revés, yo creo que los niños usualmente, mucha gente se molesta con ellos por su insistencia, ¿no? Por sus preguntas, y en el fondo es porque somos nosotros los adultos, ¿verdad? Los que no queremos saber nada de eso, ¿no? Y por ahí lo pensaría, ¿no? No es que los niños no puedan también hacerse de largo, claro que sí, ¿verdad? Pero pienso que habría que matizar y habría que dar espacio a la palabra también, ¿no? Que como dijo ahorita, ¿no? Nos formamos con los vínculos, ¿no? La psicología individual y psicología social. ¿Por qué? Porque el niño está en relación a sus padres. Entonces, su principal relación es con sus palabras y con su deseo, ¿no? Que de alguna manera se muestra allí. ¿Verdad? Quizás también pensando, recogiendo entonces la otra parte que traía María Victoria, ¿verdad? Sobre los sueños en cuarentena. Yo pienso que todos aquellos que estamos intentando sostener un trabajo clínico en este tiempo, ¿verdad? Ya sea por vía de teléfono, por vía de las plataformas estas que, ¿verdad? Que se están construyendo, en la medida en que el dispositivo analítico se puede sostener, ¿verdad? Hay una posibilidad de escuchar. Y esa posibilidad de escuchar, ¿verdad? Incumbe también a los sueños. Me parece, ¿verdad? No solamente eso, sino que es una época, y esta es la experiencia que yo estoy teniendo, en donde la gente está soñando y está trayendo sueños, ¿verdad? Y no necesariamente son sueños catastróficos, ¿verdad? Son ¿verdad? Y ahí hay una clínica sobre la que tendremos que ir pensando también, ¿verdad? Las implicaciones que está teniendo para cada cual, ¿verdad? Este encierro en las formaciones del inconsciente, ¿verdad? La vía que el sueño oferta para poder, ¿verdad? Tramitar algo, ¿no? Me parece que, ¿verdad? Eso es algo que habrá que seguir pensando. O sea, yo les decía el otro día a unas estudiantes que están formándose en práctica, o sea, estamos en territorio desconocido. O sea, todo esto está, a la vez que se está desplegando, estamos tratando de dar cuenta, ¿no? Por eso quizás cuando traía Fabiola la pregunta por la incertidumbre, me parece, ¿verdad?, que la incertidumbre está ahí como ¿cómo decir? Un recuerdo constante de la castración. O sea, la incertidumbre nos hace, ¿verdad?, estrellarnos con esa falacia narcisista de control, con incluso nos estamos estrellando con la falacia de las promesas
del discurso capitalista, aunque, ¿verdad?, las tratemos de paliar con el hiperconsumo online, ¿verdad?, como si pudiera recuperar algo ahí, ¿verdad?, la cuestión es que eso no da, o sea, no da posibilidad, ¿verdad?, de mitigar la incertidumbre. ¿Verdad?, ahí hay, para mí, ¿verdad?, como un aguijón, así como la culpa es un aguijón, también la incertidumbre es un aguijón que nos atraviesa, ¿no?, y que se hace ahora quizás particularmente intensa. Yo querría decir algo de el trabajo como supervisora clínica y conversando con mis estudiantes y el propio trabajo clínico sobre los niños. Y es interesante porque hay un fenómeno que quizás no estamos tomando en consideración, y es que en estos tiempos de rendimiento, de exigencia, por un lado, ¿verdad?, sabemos que está una exigencia a veces imposible de cumplir, de que los padres atiendan toda esta cuestión escolar de una manera donde no media esa hermosa función del enseñante, ¿verdad?, de transmisión de un enseñante, y atribuida al lado de los padres, que están también trabajando y tienen sus propias jornadas y sus propias exigencias también. Poner en perspectiva, una de las cosas que conversaba con un estudiante es poner en perspectiva ambas exigencias, poner en perspectiva que ambas exigencias se están jugando en este momento. Eso por un lado, pero por otro lado, hay niñitos que también están, aquellos que traía a la clínica con su sintomatología puede estar un poquito más calmada, en tanto en cuanto no tienen que estar yendo a los 20.000 terapias, a las 40.000 actividades sociales, de deporte y qué sé yo. Y como decía Eduardo, ¿verdad?, esa pregunta de su lugar ante el otro, un poco atenuada con esa presencia del padre, que no solo es en ese agente de llevar y traer y de exigir que cumpla, ¿verdad?, con ese ideal de rendimiento, como decía ahorita. Así que quizás lo que la clínica no nos deja de sorprender, siempre nos sigue enseñando que quizás hay una expectativa, como decía Colette Soler, de que todo es precario, pero quizás a veces lo que encontramos es que en ciertas modalidades humanas donde aparece este tipo de precariedad, como el aislamiento, ¿no?, aparece otra manera también de lidiar con eso, aparece otra manera de confrontarse con esos efectos que se producen, y no todo va por la vía lineal de que no hay una manera de confrontarlo, como por ejemplo decíamos de los sueños, ¿verdad? Yo también estoy haciendo trabajo clínico y sí también estoy atestiguando que hay un trabajo por la elaboración del sueño, ¿verdad? Si podemos, yo pienso que no hay algo allí que se está jugando y que se quiere transmitir por la palabra sobre el contar un sueño. No es solo soñar, sino también, ¿verdad?, recordarlo y querer narrarlo al analista. Y ahí está ocurriendo un trabajo muy interesante que está dando una oportunidad a mucha gente a traer lo propio. La vía regia, decía Freud, ¿verdad?, la vía regia de los sueños al inconsciente. Así que eso también es parte de... No quiero dejar pasar la oportunidad de que se conectó con nosotros María Luisa de la Oliva, del Foro Psicoanalítico de Madrid. Saludos. Saludos. ¿Verdad? Sí, nos encantaría saber, número uno, de la más profunda solidaridad, cómo está la situación allá en España, en Madrid, expresarles nuestra más profunda solidaridad. Y, ¿verdad?, un poco luego de eso, si quisiera, ¿verdad?, compartir con nosotros cuál ha sido su experiencia también desde la clínica, ¿verdad?, qué retos y transformaciones ha implicado todo este proceso para la clínica psicoanalítica allá en el foro. Ok. ¿Se me oye? Sí. Sí, se escucha. Os agradezco muchísimo la generosidad
de hacer estos encuentros en abierto, porque me parece uno de los efectos, digamos, de riqueza que está teniendo toda esta situación. Es decir, aquello que parecía que estaba más centrado en lo local, parece que hay ciertas fronteras que se han roto, ¿no? Entonces esto me parece una experiencia muy interesante. Bueno, en Madrid la situación ha sido terrible, terrible porque ha habido una cantidad de contagios enorme, enorme. Os estoy hablando del orden de cerca de 30.000 muertos. Esto es una cosa que ha sido a nivel sanitario un colapso absoluto. O sea, no había UCIs, o sea, una cosa francamente difícil y terrorífica. Ahora estamos empezando, digamos, ya la curva afortunadamente bajó y estamos ya en un nivel donde se nos permite salir 1 hora al día a los mayores a una edad, a unos horarios, y bueno, en función de las edades se sale a una hora u otra. Y bueno, pues a nivel clínico, pues claro, todos hemos tenido que inventarnos la manera, ¿no? Yo atiendo por Skype, atiendo por WhatsApp, atiendo por videollamadas, atiendo por teléfono. Y en general diría que la mayoría de los analizantes lo han aceptado. Curiosamente me he encontrado con personas que, aquello que puedes decir que están en análisis hasta digamos, hasta arriba, ¿no? No han aceptado que fuera por Skype ni de ninguna otra manera. Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Me llama la atención cómo, sobre todo, yo atiendo mucho a jóvenes y me llama la atención la plasticidad con la que yo me estoy encontrando con los jóvenes, ¿no? O sea, que se han buscado la manera de poderse conectar. Yo he tenido sesiones con alguien que estaba en un campo de fútbol abandonado, ¿no? Con la policía detrás porque no podía pararse. Bueno, y bueno, pues me estoy encontrando con cosas muy curiosas, sobre todo en jóvenes, de un efecto de alivio enorme, en casi todos, de esta situación de estar en confinamiento, de poderse parar por primera vez en su vida, y lo conecto con lo que decía, es que no me acuerdo el nombre de la compañera que lo decía, la que organiza el debate, hablaba del capitalismo. Entonces yo creo que de alguna manera esto ha parado un poco la rueda y esto está teniendo efectos en los jóvenes. Yo lo observo, es decir, un tiempo en el que pueden pararse a pensar en ellos mismos, que pueden hacerse preguntas de otra manera, que pueden descubrir pasiones que tenían en la adolescencia, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, tocar un instrumento musical. Bueno, en general, mi impresión clínica, que es paradójico, es que está teniendo efectos, ¿cómo diría yo? Efectos terapéuticos. Por lo que puedo decir. Quizás sea no sé, yo estoy todavía pensando, estamos muy en los inicios de pensar esto, pero creo que tiene un efecto de castración, bueno, que está teniendo efectos positivos, ¿no? Por supuesto, no entro a hablar del horror que esto está suponiendo para miles y miles y miles de familias que se han visto sin trabajo. Esto es otra cosa. Bueno, gracias por darme la oportunidad de... Muchas gracias de verdad por poder conectarse y por compartir su reflexión, muy importante para nosotros. No sé si alguno de los compañeros invitados quiere comentar, añadir algo. Yo, sobre lo que dijo María Luisa, ¿verdad? Yo pienso en lo que mencionó Maylin, ¿no? De esta exigencia del rendimiento, ¿no? Un poco esta prisa, ¿no? De estudiar, trabajar, cumplir con los deberes, etcétera. Me parece que hay una ruptura con eso que puede tener un efecto de sosiego, ¿verdad? Habría que ver el caso por caso.
Quería aprovechar porque vi que en el chat Luciano comentó sobre la pregunta ahorita. Y sí, me parece importante matizar, sobre todo que veníamos hablando de los jóvenes. El YouTube y los medios electrónicos efectivamente son un medio que está ahí, pero insisto, por ejemplo, un niño de menos de 6 años, ¿cómo tiene acceso? Y los grandes también, pero ¿cómo tiene acceso a estar todo el día metido en YouTube o estar todo el tiempo enajenado en un juego? Bueno, pues precisamente porque hay algo ahí, o de la escucha, o de la atención, o de la manera en que trabaja con los padres, que abre a que ese sea, digamos, la manera en que el chico responde sus preguntas o intenta vincularse, etcétera, ¿no? El niño no tiene un teléfono o una máquina solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el niño se enajena, ¿verdad? O se aísla en esos medios, me parece que está directamente implicado con la relación con los padres, ¿no? Ya con los adolescentes o con los que son más grandes, al menos en mi experiencia, he trabajado bastante con adolescentes y sí, usualmente lo que buscan en estas redes o en estos juegos, por un lado, tiene que ver con sus inquietudes y con hacer otro tipo de comunidad. Es decir, buscan respuestas a sus preguntas con otros referentes, en algunos casos porque no lo encuentran en sus hogares o por temor precisamente a esos ideales tan intensos que hay, ¿verdad? Y buscan alguna alternativa. Pero también para hacer comunidad, porque por ejemplo cuando le hablan a los papás de sus inquietudes, les es muy extraño a los padres, ¿no? Pero ¿por qué? Por ejemplo, estoy pensando en un paciente adolescente que no entiende por qué este muchacho se emociona tanto, ¿verdad? Con un juego. Y el juego es lo que él siempre está haciendo con sus amigos, es lo que él es bueno, ¿verdad? Es lo que de alguna manera le da un lugar también. Y en el proceso de análisis, el juego es una manera en la que él logra cifrar algo también de su fantasma y de su padecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese juego tiene una función que usualmente los padres no entienden, o esos jóvenes encuentran unas respuestas que no se atreven a hacer. Entonces, habría que ver el caso por caso, pero me parece, al menos en mi experiencia, que ese refugio en los modos virtuales, en el YouTube o en los juegos, tienen que ver con esas inquietudes propias y no con que, digamos, con que hay una tendencia antisocial o que esos medios sean necesariamente negativos por esencia. No, creo que tiene que ver con sus preguntas y con lo que logran cifrar ahí en el fantasma de otro, porque los juegos le dan un libreto ya prehecho, ¿verdad? Y les resuena. En el análisis un poco con adolescentes lo que se logra hacer es que pueda plantear su propia historia, su propio personaje, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y he tenido casos donde literalmente eso es lo que él hace y le permite darse cuenta de por qué insiste en esos juegos, ¿no? Entonces, me parece, insisto, tiene que ver con las relaciones y con lo particular del niño. No hay que demonizar los medios, tampoco idealizarlos. Yo creo que cada cual lo asume de acuerdo a sus preguntas, su deseo y su voz, ¿no? Sí, hay una pregunta. Quisiera decir algo. Sí, había una pregunta adicional, no sé si la quiere que la diga. Yo sé que hay varias, pero quería decir algo, ¿verdad? Que toca alguna de esas preguntas, y es que, o sea, tenemos que tener claro que hay unos significantes que están funcionando como significantes amo en este tiempo, es decir, como significantes que están ordenando o pretendiendo ordenar lo que se puede y no se puede hacer y los modos de actuar. Y me parece, y de gozar, por supuesto, y me parece que en este momento es importante también ponderar la importancia de poner otras palabras a jugar. O sea, traer otras palabras que de alguna manera le quiten parte de la fuerza gangrenante que tienen esos significantes amos, para abrir más a la creatividad, para abrir más a otras cosas, sin que eso implique el desconocimiento de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un reto importante, pero ¿verdad? A mí me preocupa el que, ¿verdad? También
¿cómo decir? Cómo el seguir unas reglas se vuelve un asunto de sometimiento. Sí. Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, el romperlas o el retarlas, como está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Que también hay que pensarlo, se vuelva un asunto no de un cuestionamiento simbólico de esos significantes, sino simplemente de una, ¿verdad? De una transgresión que trae otras agendas, ¿no? Como la de estos hombres ¿verdad? Que entran con sus pistolas y sus armas a los sitios, ¿verdad? A tratar de hacer valer sus asuntos y que quebrantan, por supuesto, un cierto bien común, ¿no? Que representa. Así que yo creo que es importante no perder eso de vista, me parece. Lo quería yo dejar dicho antes de que se nos acabe. Sí, gracias. Sí. Tenemos aquí varias preguntas, comentarios, ¿verdad? Voy a compartirlas. ¿Cómo se podrá pensar la estructura psicótica dentro de este aislamiento social? Y de lo expuesto sobre los disloques y la relación con el saber, teniendo en cuenta que es el caso por caso, cómo estará viviendo el sujeto psicótico la pandemia. De Yudimar Colón, Fabiola Meléndez nos comenta, durante el periodo del huracán María vivimos una especie de confinamiento. Esta crisis humanitaria y política lucía casi como una especie de experimento social. ¿Cuánto podíamos aguantar o aceptar? ¿Qué diferencias pueden destacar de lo que estamos viviendo con el COVID-19? Por lo menos, ¿verdad? En la pregunta que trae Yudimar, ¿verdad? Por supuesto, hay un reto a la manera como se puede dar una continuidad clínica, un trabajo, ¿verdad? Con alguien que tiene una estructura psicótica por los medios, ¿verdad? Virtuales. Eso es una pregunta compleja. Yo creo que hay mucho que pensar ahí, ¿verdad? Porque amén de que cada sujeto tenga su manera particular de lidiar esa intrusión del otro, ¿verdad? Y cómo lo logra o no, ¿verdad? Recoger en un delirio. No es menos cierto que es una, ¿verdad? Quizás lo que hace más preguntas es cómo es posible sostener un espacio clínico o poder continuar un trabajo con alguien, con una, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, una estructura paranoica, ¿no? Ahí hay mucho que pensar. Y lo otro que diría, ¿verdad? Es que yo creo que no es lo mismo entre lo que ocurrió con María a lo que está ocurriendo ahora. Porque con María, si bien es cierto que padecimos muy duro, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico todos lo sabemos, en mi caso 7 meses sin luz, hubo desde el inicio una solidaridad, ¿verdad? Que no hacía del otro ¿verdad? Una amenaza, ¿no? Hablando otra vez de ese significante amenaza. Podían, sí, darse filas en los supermercados, pero yo pienso otra cosa. Aquí la pregunta, creo yo, tiene que ver con los disloques, no solamente del lazo social, sino del cuerpo ¿verdad? Y lo que está pasando con la perentoriedad de los cuerpos, con la muerte. O sea, como la muerte es algo que está ahí, que no, ¿verdad? Que no cesa, ¿no? Que insiste como una, ¿verdad? Como un cotidiano que parece ya casi anodino y sin embargo, si ustedes ven los números de gente que muere cada día, cada uno de esos números es un ser humano de menos. Yo pensaba en esa, por lo menos para nosotros a nivel local, huracán, terremoto y virus. Y pensaba, ¿verdad?, cómo en los tres se juega la amenaza de muerte, ciertamente, pero cómo hemos ido hilando alrededor, estoy pensando a nivel colectivo social sobre algunas manifestaciones, donde el huracán pues es un evento que sabemos que tiene un comienzo y un final, es finito, empieza a tal fecha, termina a tal fecha y los efectos que se traen. Con los terremotos sabemos que todavía seguimos teniendo terremotos y que no hay manera de predecir esa amenaza.
Así que eso se juega también por el lado de la incertidumbre. Y con el virus, como traía la doctora Gómez, pues la amenaza ahora no es esa fuerza de la naturaleza, esa hiperpotencia en la naturaleza, sino es el semejante, es el cuerpo, es la cercanía con el otro, y eso pone a jugar, entiendo yo, en las tres se juegan unas dimensiones de lo humano muy intensas, pero hay que pensar sus diferencias también en este momento bien particular sobre ellas. Yo como lo pensé, ¿verdad? Y así lo traje un poco en la presentación, ¿verdad? Es que, o como se me ocurrió pensarlo, en el momento del huracán, por lo menos en su inicio, era un real que venía de las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Sabemos cómo luego se nos complicó en muchos otros aspectos, pero en un inicio esa era la amenaza. Ahora en este tiempo es como si las tres fuentes del malestar de las que nos habla Freud estuvieran simultáneamente, ¿verdad? Porque hay sí, igual, ¿verdad? Algo de lo real de la naturaleza, pero ese real de la naturaleza pone en amenaza de muerte todos los cuerpos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, entonces, los vínculos, ¿verdad? Cuando el confinamiento es la medida por excelencia, entonces, o estamos demasiado cerca de unos o demasiado lejos de otros, pero es como, ¿verdad? Muchas fuentes de malestar simultáneas. Así. Sí. Sí. Yo pensaba otra cosa, que con esta pandemia, ¿verdad? Hay algo bien importante que es planetaria, ¿no? Y en ese sentido, la apuesta, al menos aquí en Puerto Rico, de mucha gente fue salir, ¿no? Salir corriendo, salir volando, ¿no? Y yo creo que eso marca una diferencia, digamos, espacial, por decirlo de alguna manera. Igual la dimensión del tiempo en las tres es bien distinta. El huracán tú lo anticipas, ocurre y se va. Obviamente hay secuelas, pero el tiempo está marcado. El terremoto impredecible, ¿no? Y esto tiene un tiempo también muy extraño, ¿no? Entonces hay muchos elementos que me parece que son distintos, tanto en tiempo como espacio, pero quizás lo más importante, yo creo que la diferencia la va a ser que no olvidemos, pensando en no querer saber, que no olvidemos, porque se están repitiendo a nivel social, a nivel de los gobiernos, exactamente lo mismo. A nivel de las comunidades también se repiten los mismos problemas, la misma gente con falta de acceso, ¿verdad? O las mismas dificultades laborales, etcétera. Entonces yo creo que si olvidamos esto y no lo tomamos en cuenta para construir algo distinto, pues se va a repetir, aunque sea con sus matices. Yo creo que esa dimensión de la memoria histórica es importante. Igual que a nivel personal, ¿verdad? La gente lo que estaba loca es porque llegara el aire acondicionado y el Netflix para enajenarse otra vez. Así es. Y yo creo que lo que habría que hacer es, a partir de esto, recordarse y tomarlo en cuenta para precisamente hacer algo distinto y no caer en lo mismo, porque si no vamos a repetir, aunque sea con matices. Y a eso es donde, ¿verdad? Pues, obviamente estaba apuntando mi presentación, me parece que es fundamental a nivel individual y colectivo, ¿no? Bueno, sí, doctora. Yo quería leer un pequeño párrafo que me llegó hace tiempo de una reflexión colectiva sobre el COVID que dice: tal vez estamos comenzando a comprender que nadie se salva solo, que las fronteras no existen, que la salud es un derecho, puede esperar, que la vida es frágil y que protegerla es un deber colectivo. Me parece que podría ser una epígrafe. Sí. Totalmente. Gracias, Ildamar, gracias a los que están participando. Una de las cosas que querría subrayar es que no es que es una conversación abierta, que es un diálogo, y a seguir reflexionando, a seguir conversando, a seguir. Nosotros en el foro tenemos unos espacios
donde tratamos de sostener, ¿verdad?, una transmisión bajo el colegio clínico, pero también en ese sostén de enseñanza hay un espacio siempre de diálogo y de reflexión aunado a nuestra participación en términos de los seminarios. Así que siempre pertenecemos a una comunidad de trabajo donde estamos, cada uno tiene su propio, ¿verdad?, espacio también de trabajo, pero en esta comunidad de trabajo del foro, que nos une a todos los que estamos presentando y conversando, pues les invitamos pues, a aventurarse y a ver qué hay allí, que puede encontrar cada cual allí en esos espacios. Así que Hilda les puso un enlace, me parece, para ir a ver la reorganización virtual que hicimos de los seminarios del Colegio Clínico. Así que les invitamos. Les he compartido en varias ocasiones por el chat el enlace de Facebook del Foro Psicoanalítico de Puerto Rico, que tan pronto entren a la página de Facebook van a ver, ¿verdad?, la promoción de la reorganización del Colegio Clínico, que ahora va a ser de forma virtual, y que versa sobre el tema de qué sexualidad habla el psicoanálisis. Así que, ¿verdad?, retomamos tan pronto como ya el 25 de mayo sobre el tema de la realidad sexual del inconsciente, el seminario teórico con el doctor Eduardo Balsega. ¿Cómo? El 16, el seminario clínico, ese lo retomamos antes. Ah, perdón, el seminario, es que estoy siguiendo la promoción que está. El próximo entonces sería ya tan pronto, en 2 semanas. El próximo sábado. En una semana. Este sábado no, el próximo sería sobre la sexualidad en las neurosis, que es el seminario de discusión de casos con la doctora Dialma Ávila, que también nos acompaña. Y luego, bueno, pues nada, tan pronto entren a la promoción van a ver también otro seminario de teórico con la doctora Carolyn Forastieri sobre Edipo y castración, y 3 seminarios que van a estar a cargo de la doctora María de los Ángeles Gómez. Entre esos está el seminario semestral Los rostros contemporáneos de la perversión y la masturbación entre angustia, inhibición y compulsión a la repetición, además de su seminario Éxtimo. Así que nada, es cuestión de que entren a la página de Facebook de la promoción, igual que sigan nuestra jornada de conversatorios virtuales, del Observatorio de Investigación Social. Una alegría, de verdad, gracias a las compañeras y el compañero del Foro Psicoanalítico de Puerto Rico por aceptar este reto. Porque seguimos demostrando siempre, ¿verdad?, que la iniciativa y la solidaridad definitivamente que son sostenidas hasta lo último y que de verdad hacen una gran diferencia. Así que gracias. Vamos ahora, igual esto que lo aprendí para el conversatorio pasado, todo el mundo, por favor, si pueden dejar de silenciar su micrófono y vamos a darnos un aplauso. Gracias por esta invitación. Seguimos. Gracias. Y nada, un abrazo solidario allá a España también, y a Colombia y a Argentina y al mundo entero. Gracias, compañeros. Adiós.